Buenos días. Buenos días, pues tenemos el gusto de recibirlos en este primer seminario de la Red Internacional de Investigación sobre Educación para la Justicia Social. Es un evento que nos motiva mucho. En esta ocasión la temática es Formación Docente para la Justicia Social. Pues estamos complacidos en que tengamos este evento de diálogo, de discusión. Es un evento eh, planteado en red, por lo tanto es fruto de la intencionalidad de varias personas, muchas colaboraciones. Participarán con nosotros personas ponentes de Colombia, Brasil, España, México, Estados Unidos, Chile, Argentina y Uruguay. Este evento eh, les decía, es parte de una red y esta red está conformada por la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo director general de la red es Javier Murillo, que va a ser nuestro ponente magistral, nuestro conferencista. También por el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CIEJUS, de Chile, que coordina Donatila Ferrada Torres, el Grupo de Investigación de Educación, Cultura y Cultura Política de la Universidad Pedagógica Nacional, que coordina María Cristina Martínez, y el Grupo de Investigación Infancia y Juventud en Contexto de Diversidad de la Universidad Autónoma de Chiapas, que coordina su servidor Martín Plasencia González. Pues la intencionalidad de este evento es fortalecer el diálogo internacional e intersectorial, así como la discusión pública de temas relacionados con la justicia social y sus procesos formativos. Y voy a comentarles para recordar los ejes. Tenemos ejes de formación que nos permitirán abordar temas de formación docente y desarrollo curricular para la justicia social, educación y justicia social desde las contranarrativas y grupos excluidos. Y pues también sobre propuestas metodológicas sobre educación para la justicia social en contextos diversos. Entonces nos da gusto recibirlo, nos acompañan las coordinaciones de los diversos países y me gustaría que dieran algunas palabras de bienvenida de este evento, que estamos muy complacidos porque pues es un trabajo que se está realizando en cada uno de los sitios. Y bueno, bienvenido Javier Murillo. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Gracias, Martín, por asumir el liderazgo en la organización de este primer seminario, que la verdad es que para nosotros como red, ¿verdad?, es todo un hito. Justo ahora hace 3 años que la red se constituyó como tal, y en estos 3 años nos hemos intercambiado información, experiencias, hemos tenido nuestras sesiones de formación, y para nosotros este primer seminario ha querido ser un paso más allá, en el cual no solamente sea un trabajo interno, sino ir más allá. Desde luego, tengo entendido que hay más de 250 personas que están participando, lo cual me parece que es todo un éxito antes de empezar. Y poco más, agradecer de corazón, Martín, a ti y a tu equipo por el liderazgo, por haber asumido esta responsabilidad con la cual estamos marcando un hito para la red, y espero que el próximo año tengamos un segundo seminario. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por tus palabras y la bienvenida, Javier. Donna Ferrada, ¿qué nos cuentas? Bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes para algunos, disculpen. También, bueno, me sumo a la bienvenida y también a la emoción, por qué no decirlo, de vernos aquí ya en la red constituida en todo este tiempo y iniciando la celebración de este primer seminario en red. También agradecer la coordinación que ha desarrollado Martín, ¿cierto? Que gracias a su iniciativa y empeño estamos hoy aquí. Invitar también a las personas, a todas las personas que se han sumado, que tienen interés, ¿cierto?, a estar hoy día con nosotros, estar estos 3 días, bueno, a sumarse a los diálogos, a la reflexión, junto con los ponentes. Que sea eso, ¿no? Que todos formemos parte de una comunidad.
Y bueno, y desear mucho éxito a estas jornadas y también esperar que el próximo año tengamos el segundo seminario. Así que muy buen trabajo. Muchas gracias, dona Carolina Soler. ¿Qué tal? Saludos también. Buen día desde Colombia. Qué grato encontrarnos, tanto con las personas que hacemos parte real de esta red, ¿no? Que la venimos trabajando, también como con los ponentes y otros asistentes que nos acompañan. Me sumo a los agradecimientos por la organización desde Chiapas. Gracias, Martín y su equipo. Y esperemos, bueno, pasar un muy buen encuentro, aprender mucho de todos y seguir dialogando. Muchas gracias. Pues creo que en este marco de diálogo es como hemos pensado este seminario. Si bien las ponencias tienen un tiempo reducido de 10 minutos que logramos, que les pedimos que sean precisos en eso para que nos dé tiempo de escucharnos a todos. Cada, digamos, evento de 4 ponencias va a tener después un periodo de 20 minutos aproximadamente de discusión para preguntas y respuestas. Entonces va a haber oportunidad también de dialogar. Las preguntas que no alcancen a responderse en el momento pueden plantearse en el chat y posteriormente se pueden hacer llegar a las personas interesadas y mantener también por esa vía el diálogo. También les pedimos que de una vez, si nos hacen favor, retitular su nombre. Los que son ponentes, poner el título de su mesa, un guión, ponente y guión y su nombre. Y los que son asistentes, poner primero la mesa, un guión y después su nombre. Esto nos va a ayudar a ubicarlos rápidamente en la mesa a la que van a poder acompañarnos. Recuerden que estamos organizados por mesas, van a ser 2 mesas simultáneas cada día, son 6 mesas que hemos preparado para todos nosotros. Vamos a contar con una conferencia magistral el día de hoy. Para mañana es un grupo de diálogo y discusión con los 4 grupos de la red que hemos comentado. Y el día viernes cerramos con una conferencia magistral también el evento. Entonces, esperemos que lo disfruten mucho, como nosotros lo hemos hecho con mucho entusiasmo. Agradecemos pues a cada una de las instituciones, de las personas implicadas, a la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales de nuestra universidad y Universidad Virtual de acá de mi universidad, de la Autónoma de Chiapas, que han ayudado para que también esto sea posible en esta vía virtual. Y bueno, sin más preámbulo, bueno, les pedimos que solamente abran su micrófono en el momento que van a intervenir y de preferencia si pueden mantener abiertas sus cámaras, si lo desean pueden hacerlo. Y pues nos honramos, Javier, que seas tú el que abre esta sesión por muchas razones. Una, por ser el líder de estas iniciativas, por ser el promotor también de estas interacciones que tenemos, lo cual te agradecemos mucho. Y también porque últimamente en realidad ha sido ya varios años, has estado en el tema de la justicia social. Javier Murillo actualmente es el director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura, de Paz y No Violencia, Demos Paz, de la Universidad Autónoma de Madrid, y director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la UAM. Es profesor titular de esta misma universidad en métodos de investigación y evaluación en educación. Es coordinador del grupo Cambio Educativo para la Justicia Social. Es coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Investigador del CEIPAS, Centro de Educación de Investigación para la Paz, y director de varias revistas. Bueno, la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio Climático, la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa y de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Su formación de licenciado en matemáticas y en ciencias de las matemáticas y en educación, y doctor en educación. Tiene más de 18,000 citas en Google Scholar. Es una referencia para el campo en varios temas: liderazgo, por ejemplo, eficacia escolar, justicia social.
pues tiene proyectos activos, justamente uno, y no sé si después nos contarás, Javier, que recién acaban de aprobar sobre narrativas y contranarrativas, precisamente sobre estos temas. Y bueno, es muy amplia tu trayectoria. Vamos a poner aquí, por si quieren conocer parte de su trabajo y de sus publicaciones, voy a poner en el chat una liga para que puedan visitar su página. Y Javier, es un gusto tenerte. La conferencia magistral que hoy nos convoca es la formación docente, clave para una educación que contribuya a la justicia social. Adelante. Muchas gracias, Martín. Gracias por tus palabras excesivas. Voy a compartir la pantalla. Antes decía que hace justo 3 años creábamos la red internacional de investigación sobre educación para la justicia social. Recuerdo un poco más de tiempo, y Donna estará conmigo, hace 10 años, hace 8 años, cuando hablábamos de justicia social ligado a la palabra educación, alguien siempre se asustaba, parecía que era algo como muy radical, como demasiado diferente a lo que estábamos haciendo. Yo creo que han pasado los años y ya este término de educación para la justicia social empieza a estar admitido, empieza a estar asumido, y creo que este siguiente paso es no quedarnos simplemente en hablar de educación para la justicia social, sino desde los centros de formación de profesorado, desde las facultades de educación, empecemos a formar a nuestros estudiantes en este tema para poder avanzar. Obviamente no es necesario justificar la importancia, la necesidad de una educación que contribuya a la justicia social. No conocemos injusticias en todos los países, en todos los contextos, para todas las sociedades. Lo que sí que es importante es ver cómo ha habido un avance en esta concepción. Fijaros que la educación para la justicia social, frente a otras características o caracterizaciones de la educación, como educación inclusiva, como educación equitativa, lo que tiene es la finalidad. Esto es importante porque creo que tenemos que dar una mirada a este debate teleológico de la educación. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Es curioso porque en todas las constituciones del mundo aparece la definición o aparece esta finalidad de la educación, que más que beber de Aristóteles, que fue casi el primero que la planteó, y Aristóteles nos hablaba que la finalidad es conseguir la felicidad mientras la perfección, decía que todas las constituciones beben de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que dice simplemente que la educación tiene como objeto, no dice finalidad, dice objeto, el desarrollo de la personalidad humana. Pero siempre nos ha quedado un poco la sensación de que no se nos está diciendo esta educación para qué, cuál es su finalidad última. Y a mí me parece, y por eso quiero empezar por aquí, que en esta, yo no diría fallida, yo diría en proceso Constitución chilena, es la primera vez que aparece con toda claridad que la finalidad de la educación es conseguir la justicia social, y creo que esas palabras dan sentido a esta red, dan sentido a este trabajo y dan sentido al esfuerzo que estamos diciendo. En esta, no sé si fallida o en proceso, y quizás la nueva propuesta sea incluso mejor, Constitución chilena dice no solamente que toda persona tiene derecho a la educación, y dice qué es la educación como un proceso de formación y aprendizaje permanente, sino que dice con claridad que los fines de la educación son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es la primera vez que una gran carta magna, insisto, aunque sea en proceso, nos habla de la importancia de una educación que contribuya a la justicia social. Y si queremos una educación que contribuya a la justicia social, tenemos que formar a profesionales que sean capaces de enseñar este elemento. De ahí la importancia de este seminario y de esta humilde presentación. Y desde luego, si queremos hacer esta educación para la justicia social, tenemos que tener en cuenta dos características. La educación tiene que ser justa, tiene que ser democrática. Y también hay que enseñar
los contenidos, los conceptos, las competencias relacionados con justicia social. No tiene sentido hacer una educación que enseñe justicia social si no se es también justo y desde luego democrático como un elemento esencial la justicia social. Y cuando estamos hablando de esa formación docente para la justicia social, tenemos que acordarnos de los dos elementos, ser y enseñar, porque si enseñamos y no somos, de nada conseguimos. Y desde luego solamente con serlo tampoco lo vamos a conseguir. Y como una imagen general de lo que estamos hablando, de cómo se sería esa educación para la justicia social, pues sabiendo en primer lugar que la escuela es el eje de transformación, no son los docentes individuales. Yo creo que aquí en gran medida nos separamos con este concepto más anglosajón de educación para la justicia social, que centra todo su interés en los docentes, en los profesores como agentes de cambio. Yo creo que esta mirada de que es la escuela, el conjunto de profesores y profesoras trabajando colaborativamente, el que tiene que tener ese foco por la justicia social, para crear una escuela con un currículum, una organización y una cultura que trabaje por la justicia social. Y con ese marco, desde luego, esta educación por la justicia social tiene que ser equitativa, crítica y democrática. Los tres elementos. Una educación equitativa donde combine estas dos tensiones. Una educación desde la igualdad, una educación que dé a cada uno en función de sus necesidades, combinado con este respeto, con esta valoración, con este reconocimiento a la diversidad. Esta tensión entre lo igual y lo diferente, entre la equidad y la diversidad, tienen que estar presentes para esta educación equitativa. De esta manera, conceptos tales como educación inclusiva, educación equitativa, incluso educación eficaz, en el sentido que se consiguen los objetivos, que es que todo el mundo aprenda, estaría aquí delante. Pero desde luego no nos podemos quedar ahí si no es una educación crítica. Y eso yo creo que nos diferencia de otras propuestas como puede ser una educación inclusiva. Reconociendo que la educación es un acto político, es un acto cultural, es un acto social. Y por tanto lo que hagamos tiene directamente unas implicaciones para la conformación de una sociedad y una persona diferente. Desde luego una educación que luche explícitamente contra las injusticias en la escuela, en la educación y fuera de la universidad. Injusticias por nivel socioeconómico, por género, por cultura, por capacidad, por origen cultural, por origen nacional. Y con cuatro elementos que nos parecen esenciales y que tienen que estar recogidos en esta reflexión sobre una educación para la justicia social desde las universidades. Esta cultura escolar de lucha activa por la justicia social, esta consideración de que los docentes son intelectuales críticos, y esto es muy importante porque es una valoración de que los docentes no son meros transmisores de currículum impartido o obligado desde fuera, sino son personas que generan cultura en el puro sentido gramsciano. Desde luego entender los estudiantes como agentes de cambio y también dentro de comunidades conectadas, comunidades comprometidas, donde todos estemos trabajando por ese bien común. Y desde luego una educación democrática. No hay justicia social sin democracia. Y este es un elemento fundamental. Tenemos que trabajar por una educación que sea democrática con los principios de igualdad en la diversidad a través del reconocimiento de que todos pueden y deben participar, pero también la libertad de participar en las mismas condiciones. Por tanto, favoreciendo a aquellas personas que por sus características, por su historia, están o han estado tradicionalmente en peores condiciones para hacerlo. Y desde esa perspectiva, cuando hablamos de esta formación docente para la justicia social, digamos que tímidamente podríamos definirlo así. Es un proceso de desarrollo integral dirigido a formar profesionales de la educación comprometidos con la consecución de una escuela y de una sociedad más justa y democrática. Este es el elemento fundamental. Una educación donde se busque el compromiso por la consecución de una sociedad y una escuela más justa y más democrática, a través de un enfoque pedagógico que aborde contenidos de índole metodológico, emocional, actitudinal y político, desarrollados en un ambiente colaborativo, crítico y democrático y marcado por la indagación reflexiva, con el fin y, como digo, de construir estas sociedades más justas a través de la educación. Vamos a considerar algunas reflexiones, insisto, simplemente para sacarlo al debate, sobre cuáles son los principios de esta formación, cuáles son los temas que habrá que abordar, cuáles son los efectos, la evaluación como un elemento fundamental de investigación. Voy a hablar algunas palabras de esta investigación educativa para la justicia social y desde luego de la formación en valores como elemento esencial. Los principios tienen que estar claros. Enseñar es un acto político y eso tiene que estar claramente
en nuestro frontispicio. Lo que hagamos, estamos generando una persona y una sociedad diferente. Y por lo tanto, más que una cuestión técnico, más que una cuestión de desarrollar elementos ya elaborados por otros, es un acto ético y moral. No es un acto técnico, es un ético y moral en el cual se combina esta idea de Freire, la acción y la reflexión, la teoría y la práctica, la praxis, como decía. No hay una acción sin reflexión, no hay una reflexión sin acción, porque ambos. Desde luego es un acto colegiado, como elemento fundamental. Acto colegiado que requiere colaboración. Y desde luego exige un compromiso hacia las personas, hacia las estudiantes, hacia la sociedad, hacia la escuela. Sin esta idea de la educación como acto político comprometida, difícilmente podemos hablar de una educación una formación docente para la justicia social, con algunos temas que podríamos poner sobre la mesa sin profundizar mucho. En primer lugar, el concepto de justicia. Creo que tenemos que dar un paso más allá de esta idea de injusticia percibida que todos tenemos, a una reflexión profunda de qué significa justicia social, con sus diversos abordajes, con sus diversas perspectivas. Pero creo que si tenemos que tocar una formación docente para la justicia social, necesariamente tiene que haber una reflexión colectiva sobre qué es justicia social, porque más este elemento nos va a ayudar de una manera sustantiva a dar pasos para acabar con la justicia social. Desde luego también tenemos que hacer un estudio sobre las creencias previas, aquellos elementos que forman la autobiografía docente, estos supuestos, estas creencias que han tenido y que desde luego seguramente estarán dificultando el desarrollo de una educación para la justicia social. Luego hablaré un poco más de este tema cuando hable de valores. Pero es muy importante hacer un trabajo de autorreflexión de cada estudiante a ser docente, donde se vean sus ideas implícitas y cómo se trabajan con ellas. Desde luego, la colaboración con la sociología crítica sería fundamental. Es decir, necesitamos tener una imagen muy profunda donde se analizan las raíces históricas y las causas que las diferencias nos han desencadenado en injusticias por razón de género, por razón de clase social, por razón de cultura, de religión, por razón de origen étnico. Creo que es muy importante este análisis de cuáles son las injusticias, pero no solo en la sociedad, también las injusticias que hay en las escuelas, en la sociedad. ¿Cuáles son las causas de esas injusticias? Porque solamente así, conociéndolas y comprendiéndolas, será posible dar un paso para cambiarlas. Desde nuestra perspectiva, como he dicho, la escuela es un elemento fundamental. Si queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar la escuela como eje de cambio. Y desde esa perspectiva tenemos que hablar de cambiar cultura, tenemos que hablar de comunidades de profesionales de aprendizaje, de procesos de enseñanza justos, de trabajo con la familia, de trabajo con la comunidad, de reconocimiento y desde luego de democracia. Democracia en la sociedad, democracia en la educación y democracia en la escuela. Esa consideración de la escuela comunidad de cambio es fundamental. Desgraciadamente, en demasiados casos, la formación docente está centrada en lo que pasa en el aula. El aula no es lo esencial. El aula es lo esencial cuando se junta con lo que ocurre en la escuela, el conjunto de la escuela como elemento colaborativo. Desde luego también hay que desear cuáles son aquellas estrategias que mejor contribuyen a esta educación para la justicia social. Y estamos hablando de elementos tales como aprendizaje cooperativo, grupos dialógicos, aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en proyectos. Es decir, también tenemos que enseñar a nuestros y nuestras futuros docentes cuáles son aquellos abordajes metodológicos que más están contribuyendo. Desde luego, desde esta perspectiva de pedagogía crítica, todo lo que es la corriente de pedagogía crítica que nos ha enseñado esta relación con la política, con la economía, con la cultura y que nos ha dado alternativas, es otro elemento que deberían abordarse en esta educación para la justicia social. El tema de la evaluación, que también lo hablaré un poco más, nos parece esencial. La evaluación marca y define lo que la alumna aprende y desde luego tal y como se evalúe en las facultades, en las escuelas, se va a hacer después en los centros educativos. Y como digo, la investigación es un elemento fundamental porque nos da otra forma de ver la realidad. En una educación para la justicia social, la docencia tiene que ir directamente ligada a la investigación y por lo tanto también es un tema, pero no una investigación neutra, una investigación que puede cambiar la vida de las personas, una investigación comprometida. También voy a dedicar algunas palabras. Desde luego es muy importante que este enfoque de la formación de docente para la justicia social
contenga unos elementos, unos principios metodológicos que son absolutamente fundamentales. Desde empezar a pensar en romper estas ahora áreas demasiado rígidas todavía en una visión interdisciplinar, desde luego empezar a replantear el currículo tradicional para hacerlo algo culturalmente sensible, donde se recojan los y las saberes de todos, también de aquellos que tradicionalmente han estado marginados. Desde luego tiene que ser individualizada y adaptada. Tenemos que ser coherentes con lo que vamos a hacer, donde la idea es el aprendizaje integral, también en las facultades, no solamente son contenidos o competencias, también esa formación global que nos ayuda a después lograr esa educación diferente. Tiene que ser amable, tiene que ser esperanzadora, tiene que ser motivadora. Tenemos que hacer una educación alegre. La esperanza como elemento fundamental en una educación para la justicia social, una esperanza crítica, pero desde luego académicamente rigurosa. Porque si lo hacemos mal, ganarán los que no quieren que haya otra educación diferente. Basada en la investigación, como he dicho, participativa, democrática, dialógica, activista, y desde luego tiene que ser una educación claramente crítica y con unos componentes de evaluación para la justicia social. La evaluación como elemento fundamental, que yo creo que esto sí que desde nuestras pequeñas acciones tenemos que empezar a considerarlo. Sabemos que la evaluación define lo que se aprende. Podemos enseñar cosas muy poderosas, pero después, si utilizamos estrategias e instrumentos de evaluación incoherentes con lo que estamos enseñando, todo se pierde. Luego, lo primero cuando estamos hablando de un abordaje y de una evaluación para la justicia social es esta coherencia entre lo que se enseña y cómo se evalúa. No podemos hablar de democracia y hacer una evaluación autoritaria. Tenemos que hacer una evaluación democrática. Es más, la evaluación define y es definida por la metodología. La metodología que utilicemos, una aprendizaje en proyectos, unos grupos cooperativos están definiendo cómo tiene que ser la evaluación y, por lo tanto, a veces cuando nos planteamos la definición de una evaluación ya nos estamos también planteando cómo tiene que ser la metodología. Muy importante cuando estamos hablando de formación docente es esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Es decir, si queremos que los futuros docentes en su desarrollo profesional hagan otras evaluaciones más coherentes con lo que estamos enseñando, somos nosotros los que tenemos que hacer. Por tanto, tenemos que buscar alternativas creativas, alternativas diferentes, con enfoques distintos, con enfoques adaptados y, desde luego, una evaluación democrática. De hecho, nosotros hemos hecho alguna investigación preguntando a profesores de facultades de educación cómo es la evaluación justa para ellos. Y nos hemos encontrado que los profesores de la Facultad de Educación que formamos futuros docentes, nos encontramos con un debate entre estas dos tendencias, entre los que hablan de una evaluación justa de carácter igualitaria porque creen que eso es lo más equitativo, que eso es lo más justo para todos, frente a los que plantean una evaluación equitativa. Aquellos que defienden que tiene que haber unos criterios explícitos, definidos con antelación y públicos, frente a aquellos que defienden que los criterios tienen que ajustarse a las necesidades y, por tanto, la subjetividad frente a la objetividad, la transparencia frente a la individualización, donde se valoran los productos estáticos, el trabajo, el examen, o se valora el esfuerzo, donde se usan pruebas cuantitativas frente a las cualitativas, donde se valoran los contenidos o las actitudes y los valores, frente a una evaluación igual para todos, una evaluación individualizada. Y este debate es muy importante porque está en la esencia de lo que es una evaluación para la justicia social. Desde luego, desde nuestra perspectiva y en coherencia con nuestros planteamientos, tiene que ser una evaluación continua, equitativa e inclusiva del desarrollo integral, crítica, democrática. Tiene que ser una evaluación para el aprendizaje, culturalmente sensible y política. Y lo que estamos hablando es que si los docentes que ahora mismo estamos enseñando, independientemente de la materia que lo hagamos, y estamos planteando una evaluación, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de evaluar, porque la forma de evaluar está alterando, está definiendo la metodología y, desde luego, está marcando lo que aprenden los alumnos. Si queremos otra forma de evaluar, tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra forma de ver la evaluación. La investigación como otro elemento esencial, que además, desde luego, la podemos ver la investigación dentro de la formación docente como un contenido o como una propia metodología para la reflexión. Desde luego, un elemento esencial para la crítica, para la reflexión. Si queremos una evaluación, una educación crítica, tenemos que basarnos en la reflexión y la acción, porque esa es la forma de trabajar y, por lo tanto, la investigación es un elemento esencial
para la formación de docentes. Y permitidme 4 palabras acerca de cómo podría ser esa evaluación que contribuye a la justicia social, esa investigación, discúlpame, esa investigación educativa que contribuye a la justicia social. En primer lugar, tiene que ser una investigación de calidad, y eso es absolutamente clave. Si queremos cambiar la realidad, si queremos una reflexión que contribuya a cambiar la realidad, tenemos que hacer un buen trabajo. Con buenas metodologías, con líneas estables en el tiempo, no hay nada más que tenga menos impacto que cambiar de temas, y desde luego con equipos de trabajo bien preparados. Entendiendo que la investigación es un trabajo ético, más que puramente técnico, demasiado nos insisten en que la investigación no tiene que ver con la ética. Por lo tanto, tiene que ser una investigación con compromiso, con pasión, con humildad, con optimismo, con transparencia, con este afán de superación y, desde luego, con atrevimiento, planteando nuevos temas, planteando nuevas metodologías. Considerar que la investigación que enseñamos a nuestros estudiantes tiene que ser una investigación claramente ética. Una investigación técnica lleva a una investigación puramente conservadora que no transforma nada. Y, desde luego, abordando temas que importan. Temas que cambian realmente la vida de las personas, que denuncien situaciones de injusticia. Es muy importante saber que los investigadores tenemos un poder en los cuales podemos visibilizar algunos temas que desde otra condición no se puede. Por lo tanto, nuestra obligación es la denuncia. La investigación como elemento de denuncia de desigualdad e injusticia y comprender cuáles son las causas de estas desigualdades. Igual que lo mismo, es muy importante que sea una investigación optimista, es decir, que relate buenas experiencias de investigación, de resistencia, de cambio. No solamente la investigación es una cuestión explicativa, a veces también es visibilizar, ser cronista de aquellos grupos, de aquellos colectivos tradicionalmente invisibilizados, visibilizar buenas experiencias. Eso también es hacer investigación. Desde luego con investigaciones coherentes, trabajando con los docentes, con los estudiantes, con la comunidad, con ellos, codo con codo. Especialmente con aquellos colectivos tradicionalmente excluidos, sirviendo de altavoz a sus reivindicaciones y, desde luego, manteniendo esa relación de praxis, de teoría y práctica, generar conocimiento y transformar la realidad. Transformar la realidad, pero a base de una reflexión. Si no mantenemos esa praxis, difícilmente podemos cambiarlo. Cuidar la devolución de la información como un elemento último que me gustaría comentar. La investigación, si se publica en artículos en inglés que nadie lee, no vale para nada. Lo cual no significa que no haya que publicar en buenas revistas. Lo que hay que hacer es también llegar a otros colectivos. Y desde luego escribir mucho. Lo que no está escrito no existe. Hay que aprender a ser cronistas de lo que ocurre. Escribir para distintos colectivos, con distintos lenguajes, porque solamente así podremos incidir. Quisiera también hablar de lo que es importante en formación docente, que es la formación en valores. La formación docente como un elemento puramente ético. Y creo que hay una serie de valores, voy a señalar 8 elementos que creo que es importante que los trabajemos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes. En primer lugar, la humildad intelectual. Esta capacidad de escucha hacia los otros, de defender tus propias ideas, pero también de ser capaz de escuchar y aprender de los otros. Estar dispuesto a cambiar tu perspectiva. Esta idea de humildad intelectual es absolutamente fundamental. La esperanza crítica. Freire decía que sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Pero tiene que ser una esperanza crítica que a partir del conocimiento profundo de la realidad lo transforme. No hay nada peor que esa consideración de que los responsables son los políticos, son los banqueros, es la sociedad. Siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos. Si no tenemos esta idea clara de que las cosas pueden cambiar, difícilmente vamos a cambiarle. Por tanto, esa esperanza crítica tiene que estar presente en nuestras enseñanzas. Ante cada caso, plantear quién se beneficia, quién se perjudica, pero sobre todo cómo pueden ser las cosas de forma diferente. Solamente aquellas personas que han soñado con realidades distintas han conseguido cambiar la educación.
Con trabajo en equipo, vuelvo a insistir, para mí que ese es un tema muy importante. Es la escuela la que transforma, no las personas aisladas. Las personas aisladas pueden hacer pequeñas modificaciones, pero es lo que tenemos que hacer son escuelas distintas y por lo tanto este trabajo con las escuelas en equipo es absolutamente fundamental. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que somos lo que somos porque trabajamos con otros colegas. Un docente individual difícilmente. Muy importante para nosotros es esta idea de apertura. Apertura a nuevas ideas, a nuevas perspectivas. Desde luego, con esta idea que es muy importante mantener las opiniones, pero de forma flexible y con humildad. Y desde luego nuestras opiniones tienen que ser basadas no en las pequeñas experiencias, sino en un conocimiento profundo. Tener la idea abierta a nuevas perspectivas. Sabiendo que, y esto nos lo decía claramente Freire, hay que posicionarse. No se puede ser neutral. Esta sociedad opresora, violenta, este clima injusto nos impide ser neutral. Y por lo tanto, el docente tiene que posicionarse y tiene que defender sus ideas con humildad, con transparencia, pero tiene que defender las ideas. Que no nos pidan que seamos neutros porque no lo podemos ser. Con esta idea de una reflexión profunda, dejémonos las evidencias pequeñas, con una reflexión profunda de la realidad. Solamente así podemos avanzar. Desde luego con empatía. Empatía hacia nuestros estudiantes, hacia sus necesidades, sus preocupaciones, pero también hacia la sociedad. Y desde luego, como último elemento que me gustaría comentar con este espíritu autocrítico. Solo reconociendo que nuestra propia posición social, nuestro género, nuestra clase social, nuestra sexualidad, nuestra capacidad, nuestra cultura, están definiendo lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, solamente con esta reflexión propia podemos empezar a desvelar otros elementos que nos permitan poder cambiar la realidad. Saber que nuestra propia posición de clase media, media alta, nuestro grupo cultural, nuestra formación, nos están marcando una forma de ver las cosas. Solo si nos desvelamos, nos quitamos ese ropaje, podemos empezar a abordar este elemento. Bueno, no voy a seguir porque creo que es importante por coherencia dar la voz a más gente que quiera aportar. Vamos a dejar unos minutos. Solamente unas últimas palabras de reflexión. Desde luego, la educación puede cambiar el mundo. Es el medio fundamental para cambiar la educación. Y para cambiar la educación hay una responsabilidad de todos, de la sociedad, del sistema educativo de las escuelas, pero yo creo que hay una responsabilidad especialmente de aquellos que nos dedicamos a la formación de docentes, porque son estos docentes los que ahora estamos formando, los que estarán en las aulas, en las escuelas dentro de unos años y son los que lograrán hacer una educación diferente y seguramente una sociedad diferente. Por lo tanto, yo creo que si no cambiamos la forma de enseñar, si no empezamos a hablar de una educación para la justicia social, difícilmente esta educación podrá en el futuro cambiar las cosas. Y desde luego dos elementos esenciales. Si nos queremos una educación para la justicia social, tenemos que nosotros, como docentes, ser coherentes en nuestras metodologías, en nuestros contenidos, en nuestra forma de evaluar. Esta coherencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y desde luego la consideración de que la educación es un acto político en todo lo que yo hago, en cómo lo abordo, en cómo lo estoy tratando. Y si no lo considero así, si considero que no soy más que un mero transmisor de aquellas pautas que me da el ministerio o que me da mi universidad, difícilmente podré hacer que cambie. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a la educación lo hacemos porque nos duelen las injusticias. Y yo creo que desde las facultades de educación tenemos el mejor medio para luchar contra ellas, directamente, pero también formando a unos estudiantes, a unas estudiantes que puedan formar a unos niños que sean los que cambien de verdad el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta exposición y queremos escuchar o comentar si alguien tiene algún comentario o pregunta. Adelante, Alejandra Saavedra. Ahorita te dan el acceso.
Puedes intentarlo. ¿Ahí sí? Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Alejandra Saavedra desde Chile. Formación inicial de Historia y Geografía, de enseñanza en educación media, y luego ahí en formación en distintos ámbitos en educación y ahora trabajando en la Universidad Bernardo Higgins. Quería plantear un poco a modo de pregunta, reflexión, y por otra parte relevar de todos estos maravillosos elementos y reflexiones que ha planteado Javier, dos cuestiones que a mí me parecen muy clave y que creo que hay que seguir ahí dándole vuelta. La primera pregunta reflexión en realidad creo que es para todos. En este desafío de la formación docente, tanto en ejercicio como inicial, y aquí voy a pensar más en la inicial, la invitación también a cómo pensamos ese trabajo desde las universidades, ¿no? Donde también hoy día siento que hay de alguna manera no sé si es la mejor expresión, pero quizás una plantilla que no siempre está apuntando a este desafío de la educación para la justicia social, pensando en la formación de esos futuros docentes. Y entonces esto me queda como en la esperanza crítica, como dice, pero en un loop eterno, ¿verdad? Que veo que cada vez es más complejo a lo mejor revertir. Entonces, es eso, es una pregunta, reflexión y también invitación a cómo se asume también o cómo asumimos ese desafío de poder transformar desde el espacio donde se realiza la formación docente inicial en perspectivas de una formación para la justicia social. Y relacionado a los otros dos elementos que quería relevar y que agradezco profundamente, es también poder dejar muy en el centro el concepto de la ética que Javier ha planteado ahí como casi ahí en su conclusión final, que creo que es absolutamente necesario también ponerlo en el centro, repensarlo en esta formación docente, dada todas las complejidades y desafíos y diferencias que tenemos también en nuestros sistemas escolares, educativos, etc. Eso como un elemento a relevar, y el último es también el desafío de la investigación, que creo que también está muy ligado a lo que planteé al inicio, de lo que es la formación docente inicial, pero también el desafío que se tiene desde la investigación, de en el fondo no ser complacientes a veces ante lo que nos mandatan o lo que nos resulta más cómodo, porque es más funcional, ¿verdad?, los espacios en los que estamos ocupando, sino que ser osados y ser éticos, precisamente en los procesos de investigación, en las temáticas que elegimos, en cómo las desarrollamos y en las realidades que podemos, como bien dijiste tú, podemos visibilizar. Así que quería rescatar esos tres puntos de toda esta batería que me parece muy potente y que da para mucha reflexión, pero principalmente me quedo con como esos tres puntos de una estructura para trabajar. El tema de la investigación, el tema de la ética y el tema del desafío también de las universidades como formador de formadores, finalmente. Así que te agradezco nuevamente y a todos por este espacio, que me parece tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que has tocado tres temas fundamentales. Yo tengo muy claro que nosotros, que nos queremos, que escribimos, que estamos convencidos de una educación es el elemento para cambiar el mundo. Tenemos que empezar a cambiar nuestra formación, nuestra docencia con nuestros estudiantes. Creo que esta diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos es fundamental. Tú me dices que tenemos presiones en nuestras universidades para cambiar lo que enseñamos, cómo enseñamos. Pues si nosotros tenemos dificultades, imagínate aquellos docentes que están frente a un SIMCE que les controla qué es lo que estudian o no estudian. Si nosotros no conseguimos hacer una educación diferente,
con nuestra libertad que tenemos mucho más allá, difícilmente. También es verdad que quizás desde la universidad nuestra formación es más conservadora. Si hay que hablar de una educación poco democrática, solamente será en la universidad. Pero yo creo que si nosotros estamos convencidos, nuestro papel, nuestra responsabilidad, como decía Iris Morillón, nuestra responsabilidad por la justicia es nuestras acciones frente a nuestros estudiantes. Y algo parecido podemos decir de la investigación. La investigación es neutra. ¿Qué estudiamos? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Para quién lo estudiamos? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la metodología que estamos trabajando? Son fundamentales. Tenemos que hacer una investigación comprometida, una investigación militante, una investigación que cambie la realidad. Y eso supone una reflexión muy profunda de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de con quién lo hacemos. De nuevo, estamos sometidos a muchas presiones en todos los países por las cuales nos obligan casi a trabajar unos temas, a difundirlos y a publicarlos en algunas revistas. Pero yo creo que nosotros, comprometidos con la justicia social, tenemos que tener ese esfuerzo de resistencia, de rebeldía. Rebeldía también frente a esas presiones de qué investigamos y de cómo investigamos, porque creo que nuestra lucha es mucho más importante y porque más podemos hacer una buena investigación transformadora, pero también asumiendo algunos de los excepciones que nos dan. Yo lo que tengo muy claro es que si yo quiero cambiar la realidad, no solamente tengo que escribir o hablar como ahora, tengo que hacerlo con mis estudiantes, sabiendo que además es mucho más difícil hacer que hablar. Adelante, Luis Navarro, también. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco la presentación, por cierto, y felicito a Javier por su siempre brillante exposición. Creo que hay un tema que para Chile y que Javier conoce muy bien, tiene que ver con la cuestión de los estándares y sistemas de acreditación universitaria y su tensión con la justicia social. Yo creo que hay una reflexión interesante que hacer, porque en Chile al menos la formación docente, incluso postgradual, tiene mucho que ver con la exigencia que los sistemas de aseguramiento de la calidad plantean. Y en ellos uno puede ver con claridad prácticamente un silencio respecto de la palabra justicia social y de la expresión en este sentido. Por lo tanto, ahí me gustaría escuchar una reflexión de Javier respecto de eso. Bueno, estás tocando un tema bien complicado. Chile además es un país que tiene esta esquizofrenia con un planteamiento muy neoliberal, pero a su vez extremadamente controlador hacia los docentes, hacia las universidades, lo cual hace que uno no sepa exactamente. Fíjate que si nosotros tenemos unas limitaciones para abordar temas de educación para la justicia social desde la universidad, pues imagínate que en los docentes mucho más. En el marco para la buena enseñanza yo no veo que uno de los criterios de un buen docente es que luche por la justicia social, que haga una educación equitativa dentro de sus aulas, pero además que tenga unos planteamientos que van, creo que es la novedad de lo que estamos planteando, más allá del aula, más allá de la educación, sino plantear las bases de una sociedad diferente. Si los docentes, cuando se les evalúa, los docentes no universitarios, no se les considera este tema de justicia social, incluso se están alejando, cuando están sometidos a un SINCE o unas evaluaciones en muchos países que se alejan, unas evaluaciones docentes también que se alejan, pues en realidad lo que nos pasa a nosotros como centros universitarios quizás sea el mal menor. Hay muchos libros que dicen, a ver, ¿cómo podemos hacer para cumplir el currículum mínimo, para cumplir las exigencias, podamos asumir además una educación para la justicia social? Pues yo creo que también se puede. Yo creo que si nosotros exigimos a los docentes o pedimos o solicitamos a los docentes universitarios que hagan un esfuerzo y que no solamente enseñen a los estudiantes la prueba para que acceden a la universidad, sino que además sea desde planteamientos justos y que se conviertan en agentes de cambio, pues nosotros tenemos que hacerlo. Desde luego lo que tenemos que hacer, porque al final no nos olvidemos, Luis, que quien define esos estándares también somos nosotros, es decir, los que estamos en estas comisiones para crear el marco para la buena enseñanza, para crear los estándares somos nosotros y tenemos que empezar a exigir que una buena enseñanza es aquella que construye un mundo diferente. Por eso quise empezar con este artículo de la Constitución chilena, que nos lo dice claramente. La educación tiene como finalidad la justicia social y, por lo tanto, un buen docente, una buena docente tiene que luchar por la justicia social. Y un buen docente de formador, un buen formador de formadores, un buen docente que enseña a docentes, tiene que trabajar por la justicia social, porque si no, no estamos contribuyendo a la finalidad de la educación, que es mucho más allá que esta formación integral de la que nos habla los derechos humanos, se nos habla la Constitución chilena antigua, como la española, la colombiana, la mexicana y todas las constituciones. Por lo tanto, más allá de quejarnos desde nuestra posición de poder, también como investigadores, también como
como intelectuales, tenemos que empezar a pensar que una educación, para serlo tal, tiene que luchar contra la justicia social, porque si no, lo único que estamos haciendo es reproducir y legitimar las injusticias. Gracias, Luis. Bueno, creo que tenemos tiempo para una más. ¿Alguien quiere externar algo? Adelante, Ivette Avendaño. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Qué bien, gracias. gusto. Ivette. Hola, qué gusto tener la oportunidad de escucharles y de participar en este espacio. Y también, bueno, de escuchar las reflexiones de Javier se me hacen pertinentes en un contexto como el de ahora, sobre todo después del COVID-19. Brevemente me presento. Yo soy estudiante de Relaciones Internacionales en Flaxo, Argentina. Y bueno, formadora y trabajo sobre todo con adolescencias y juventudes en temas de derechos sexuales y reproductivos. No he tenido la oportunidad de trabajar en contextos universitarios, sin embargo, me gustaría llevar esta reflexión un poco y el cuestionamiento hacia de qué manera esta propuesta de educación para justicia social, para la justicia social, también podría plantearse como una estrategia dentro de la reestructuración de la gobernanza democrática en los países latinoamericanos, teniendo en cuenta que hemos visto el aumento de discursos de odio, sobre todo la separación, por ejemplo, de la academia y los discursos científicos con los discursos populistas, sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema de la desinformación en el COVID-19. Y bueno, ¿cuál es entonces el papel del docente en esta reconstrucción democrática, ¿no? Un poco hacia allá va la pregunta, gracias. Muchas gracias, Ivette. Yo creo que estás tocando temas clave y temas de mucho futuro. La estrategia fundamental que tenemos los y las docentes para luchar contra la emergencia climática, contra la extrema derecha, contra el fascismo, contra la desinformación, es con nuestro trabajo coherente, con nuestro trabajo comprometido, con nuestro trabajo solidario, desde luego con un trabajo que tenga como marca la democracia. Es decir, no podemos aspirar a tener países más democráticos, sino es con escuelas democráticas. Y las escuelas son poco democráticas en general en todo el mundo. Y desde luego esta deriva poco democrática que estamos viendo en muchos países, quizás, no sé si podemos decir que la culpa tenga la escuela, me parece mucho decir, pero yo creo que se debe de combatir desde la escuela. Estamos viviendo momentos muy complicados, tú me hablas del COVID, hoy es el Día Internacional de la Paz, yo creo que la guerra, que siempre ha habido guerras, quizás ahora porque yo la vivo más cerca, la tengo más presente y porque está marcando mucho en nuestras vidas, pero la mejor manera de combatir la guerra es con paz y la mejor manera de hacer la paz es desde una educación para la paz, una educación democrática, una educación para la paz, una educación antifascista, una educación que ponga en duda esos valores y que nos plantee alternativas diferentes. Desde luego, cuando hablamos de una educación para la justicia social, lo estamos diciendo desde facultades de educación, pero también se podía plantear desde cualquier otra facultad, porque al final es educación. Y cuando hablamos de investigación, lo estamos hablando de investigación educativa, pero también de investigación en ciencias sociales, en humanidades, y también muchos elementos de investigación en ciencias duras. No es lo mismo investigar para la paz que investigar para la guerra, no es lo mismo hacerlo de una manera o de otra. Por lo tanto, yo creo que ante esta falta de democracia, más democracia, ante la falta de paz, más paz. Y todo ello con la educación como marco. Pues gracias. Vamos a dar oportunidad a Ana Brisset y con ella cerramos. Ana, bienvenida. Gracias, Martín. ¿Me están escuchando? Perfectamente, Ana. Un saludo fraterno para todos y para todas. Y bueno, yo celebro, digamos que esta apuesta de la Red Internacional de Investigación sobre Educación y Justicia Social, los planteamientos que nos presenta la conferencia de Javier Murillo, también nos llevan a pensar
en que para que podamos seguir sacando adelante estas justas luchas educativas, pues necesitamos políticas públicas educativas justas, ¿no? Justas, solidarias, incluyentes, democráticas, que permitan avivar como todas estas propuestas. Aquí la pregunta puntual es, bueno, ¿cómo logramos movilizar, ¿no?, que esta red efectivamente se teja con otras alianzas y con otras redes para movilizar estas discusiones al nivel de las políticas públicas? Para nadie es un secreto que muchas de estas propuestas y de estos programas y de estas iniciativas, pues los hacemos, como diríamos coloquialmente nosotros acá en esta Colombia, con las uñas, ¿no? Con muy pocos recursos, rasguñando, ¿no?, de aquí y de allí para poder generar no solamente procesos de financiación, sino además esfuerzos colegiados. Porque sabemos que las políticas que nos abrigan, muy en la sintonía de la intervención de la colega anterior, pues en el marco de la OCDE, de políticas neoliberales, de estas sociedades mercantilistas, niegan la diferencia, ¿no?, y niegan acciones para la justicia social, para la reivindicación de las luchas de las comunidades y sobre todo procesos educativos centrados en la reflexividad, en la concientización, en el empoderamiento de las comunidades. Entonces, ¿cómo le hacemos, estimado Javier, para movilizar estas discusiones al nivel de las políticas públicas educativas en nuestras regiones? Luchando. Desde luego, en ningún caso conformándose. No hay peor planteamiento que creer que las cosas no pueden cambiar, que hay mucha segregación y por lo tanto este marco me impide avanzar, que el currículum es asfixiante, el currículum normativo es asfixiante y no puedo avanzar, o que tengo políticas de escasos sueldos, de mucha presión laboral, de ratios excesivas para hacer un buen trabajo. Yo creo que el trabajo es luchar, el trabajo es seguir trabajando y hay que convencerse que las políticas las hacemos entre todos, que las políticas las podemos cambiar, no solamente con los votos, sino con acciones cotidianas. El poder que no tenemos nosotros escribiendo, sacando los temas, en muchas ocasiones tenemos acceso a periódicos, a columnas de debate en los cuales podemos poner sobre la mesa temas públicos. Yo lo empecé diciendo hace 10 años, cuando yo me empecé a trabajar en estas cuestiones de justicia social. Y yo recuerdo que trabajando en el Ministerio de Educación de Perú me preguntaban a qué me dedicaba y dije que me dedicaba a educación para la justicia social y me dijeron que ese era un tema de terroristas, que eso no se podía hablar. En 10 años hemos conseguido que la Constitución chilena diga que la finalidad de la educación es la justicia social y eso hemos conseguido entre todos. Y yo creo que si no tenemos esa esperanza crítica que nos decía Freire, difícilmente podemos cambiar las cosas. En estos años hemos cambiado mucho. Yo estoy seguro que si empezamos a hablar de una educación para la justicia social como una exigencia de la sociedad, y eso lo hacemos con nuestras acciones, con nuestros discursos, con nuestros escritos, es cuando empecemos a cambiarlo. A pesar de tener políticas colonizadoras, imperialistas, represivas, capitalistas, a pesar de todo eso, quien puede cambiar las cosas somos nosotros. Y desde luego, si no lo queremos, estamos dando los mejores pasos para que las cosas siguen como están. Nadie cambió las cosas sin resistencia y sin lucha. Ese es también nuestro trabajo, en el aula y en la calle. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Gracias a las personas que también nos ayudan a continuar con la reflexión. Y básicamente este seminario y la red misma está enfocada precisamente a esta articulación y a esta evidencia, digamos, o esta visibilización de que el tema de justicia social importa. Javier nos ha hablado de educación crítica, de una educación democrática, pero que también es una educación que tiene que tener una lucha activa y todavía, de acuerdo a lo que comenta, a lo que comentas, Javier, pues todavía está esa posibilidad de transformación que de repente se desvirtúa ya como la educación como vía para transformar, y aquí lo has comentado, y en fin, como una educación ética, una educación empática y sensible culturalmente. Es decir, son varios elementos que nos podrían permitir desde la rigurosidad académica, científica, pero también desde la sensibilidad hacia las personas, hacia los pueblos, hacia la diversidad,
y hacia precisamente lo que contaba Ana Brisset, romper con esa negación de las diferencias y negación de que tienen algunos sistemas de negar lo que es distinto. Entonces, muchas gracias a todas, a todos por su presencia aquí y bueno, nos da mucho de qué seguir dialogando esta presentación. Gracias, Javier. Gracias a todas, a todos. Ahora vamos a pasar a las mesas. Y la maestra Chantal Molina nos va a explicar cómo hacerlo. Hola, buenos días. Gracias, doctor Martín. Gracias a todos los asistentes, a los conferencistas y ponentes. Bienvenidos y bueno, sin duda ha sido un buen tiempo de aprendizaje. Seré breve para ya iniciar la actividad en las mesas. En breve se van a crear las salas para grupos pequeños. Es mesa 1, mesa 2. Cada quien en su pantalla hay una opción en la barra inferior, bueno, donde tengan la barra de participantes, chat y todos esos elementos de Zoom, hay una opción que dice sala para grupos pequeños. Pueden darle clic y elegir la mesa de acuerdo al programa. En caso que tengan alguna complicación o tengan dificultad, sin problema se pueden quedar aquí y el licenciado Héctor y nosotros, bueno, su servidora va a estar apoyándoles para asignarlos a las mesas. Cualquier duda, estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues nos vemos, que disfruten las mesas y pues ya podemos pasar a ellas.